Séptimo Maití. Veníamos de un Maití muy armónico, conectados ahora sí, a través de la conciencia y el espíritu con la semilla. Recordé aquellas frases y palabras que traían los jóvenes sin mucho discernimiento. Una de ellas era el no hacer, que no me lo sabían explicar, solo que había que dejarse fluir, que el universo se encargaba. Pero claro, no es leyendo y acumulando conocimientos, experimentándolo, que verdaderamente se aprende. El no hacer es fluir con las energías. Si fuéramos una mano y pensáramos que esa mano se mueve sola, estamos ignorando que hay todo un organismo trabajando conjuntamente. Fluir no es desde nuestro ombligo, es la energía del todo, por consiguiente también con nuestros vínculos. Lo más importante que logré entender que el no hacer no era vacío de acción, sino acción desde el vacío. Y es allí donde estaba el poder de la intención, y eso lo aprendimos en el cultivo anterior. También este cultivo fue muy armónico. Cabe destacar, en el séptimo, octavo y noveno hubieron embarazadas. No solo estaba hablando que el maíz está fuerte, sino que esos niños vienen con espíritu fuerte. En ese Maití hablamos temas como la desvalorización y la violencia, que se estaba muy pendiente de las sombras que de los dones, que de esa manera estábamos entregando nuestro poder, como dice el libro Las 4 sendas del chamán, poder como sinónimo de medicina. Por supuesto, muy conectado a lo que fue el cuarto Maití con el tema de la envidia, el sexto con la falta de firmeza y empoderamiento, y que a veces esa falta de tomar decisiones, de estar a la defensiva, corresponde a lealtades familiares, que también había que apoyarse en esa chispa espiritual que nos hizo nacer, única e individual, que dependía de nosotros, de cómo queríamos viajar, si con un bolso de medicinas o una pesada mochila. Que si nos desvalorizábamos, éramos nosotros los que dábamos al otro de beber de esa copa, y que poner límites es un acto de amor para nosotros y para que el otro no vulnere. Cuando le ponemos límites a nuestros hijos, les estamos enseñando que luego le pueden poner límites a los demás y hacia sí mismo, para que no sean avasallados ni avasallen. Para este séptimo Maití ya se había decantado el grupo, pero no me desilusionaba porque siempre venían más, aunque solo por una estancia, pero esa participación les hacía en su oportunidad hacer un clic, una apertura de alguna puerta cerrada en su interior. La primera decantación fue cuando nos volcamos a las cosmovisiones ancestrales, la segunda los que quedaron atrapados en las redes del ego, y en esta última etapa a ver a poco se le veía, estaba ya sumido en sus sombras, aunque aún no lo sabíamos, pero sí que muchas personas van detrás del personaje de Verá, no de sus palabras en sí, sino de su traje. Por eso cuando se descubrieron las acciones de Verá, a muchos se les cayó la estantería, se sintieron sin bases, engañados. Hablamos en este séptimo círculo que la violencia, que sabíamos bien que no era solo golpear, que estaba también la psicológica, pero cuando parte de nosotros mismos, a veces tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta que también hacemos violencia. Y nombré algunos tips. La persona que dice, yo soy así, me tenés que bancar. Cuando uno hace daño dice, no fue mi intención, y esa intención se repite y se repite, porque tenemos miedo al cambio. Cuando somos distantes con las personas que queremos, eso también es violencia. Cuando hacemos chantajes emocionales porque sabemos que la otra persona no se va a ir. Cuando nos enojamos porque el otro no tiene nuestra visión o porque tiene gustos distintos. Estas son algunas de tantos ejemplos, entendiendo que siempre detrás de una víctima hay un abusador y viceversa. La idea era que cada uno pudiera visualizarse en victimario, en esas pequeñas acciones normalizadas y en sus actos de violencia, pero nadie dijo nada, solo 2 personas. Y así fue como vino un maestro a enseñarlos en el Maití siguiente. Si no podemos identificar nuestras vulneraciones, tampoco la violencia
que realizan los demás y sufrimos abuso hasta que ésta se desborda. Seguíamos aprendiendo solos sobre el maíz. Recuerdo que un maíz de María, mi hija, se había caído y con Mónica lo levantamos. Luego, en un fogor, ella expresó que quería dejar morir algo de ella, que no le estaba gustando. Con Mónica nos miramos, no teníamos que haber intervenido. Ese año los maíces se cayeron casi todos. Las cotorras estaban comiéndolos, nunca se habían aparecido tantas en los años que plantamos ahí, en Colón. En los lugares se puede plantar 4 años consecutivos y después cambiar de lugar, y nunca habían aparecido. Pensamos que no íbamos a tener maíces, pero no fue así. Entre los pastizales caídos amanecían y amanecían maíces. Era verdad, teníamos que dejar caer muchos de nuestros condicionamientos. En este Maití hablamos, como bien dije, de la violencia. Pero claro, en un grupo armónico no se ven nuestras dificultades internas porque hay mucho amor, confianza. Mas hubo un chico que no aguantó esta vibración porque él estaba en la dimensión de la violencia por el consumo y no aguantó la vibración. Nunca fue echado, nunca le dijimos algo para ofenderlo, simplemente se fue porque él se vio que estaba en la violencia. Octavo Maití. En el Maití anterior hablamos de que era hora de darnos cuenta de esas pequeñas violencias del día a día, normalizada y que luego puede convertirse en la parábola de la rana hervida. Se trata de que si alguien pone una rana en agua hirviendo, esta va a querer escapar inmediatamente o morir allí. No obstante, si se mete en agua a temperatura normal, pero se va calentando el agua gradualmente, la rana se quedará tranquila y morirá sin darse cuenta. Es decir, que nos vamos adaptando a personas dañinas o ser quien calienta el sartén. Que era hora de empoderarse. Empoderarse es entregar nuestra medicina. Por ejemplo, no ocultarnos porque nuestra baja autoestima o falso ego dice que no. Fue así que a mí en particular me tomó el falso ego. ¿Y por qué digo que hubieron 2 maestros? Pues escribiendo me doy dando cuenta. Algunos participantes del grupo estaban pasando por la tormenta del ego, pero siguiendo yo sus procesos no se producían grandes desacuerdos. Mas llegó la hija de un compañero, seguidora de Verá, que se había alejado del grupo porque quería formar su propio grupo y ser una especie de chamana. Creo que esa rebeldía es la que también a los más viejos nos hizo aprender, a través de los errores. Luego nos olvidamos de ello, mas creo que debe haber un punto medio entre la rebeldía y no subestimar a los jóvenes, como tampoco subestimar a los viejos. Este cultivo lo hicimos en forma de espiral. Cuando me imaginaba el cultivo me di cuenta que había que esperar que cada color cultivase porque lo que iba a suceder era que iban a saltar por encima de los canteros produciéndose caos. Mi falso ego dijo, no, mejor habla con las chicas. Ese falso ego siempre nos habla como un abuelito sabio y me instó a que le consultara justamente a las chicas que estaban en esa tormenta, para que sintieran que todo era horizontal, principalmente esta chica que estaba en el ego, y que todos decidieran. No me di cuenta, tendría que haber dejado que ellas hablaran, porque al decir mi visión todos eligieron la contraria. Y aparece en acción el segundo maestro. Era muy ansioso, comenzó a saltar por los canteros como bien yo ya lo había visualizado, apurar a los demás que tenían la canasta con las semillas, y fue un caos. Todos me miraban para que reaccionara, que dijera algo, pero dejé lo que estaba sucediendo siguiera su curso. Cuando todos hubieron cultivado, hicimos un círculo de palabras, por lo que le dije que esta vez no iba a hablar primero. Me gustaría que se expresen, que sintieron, que se animen a manifestarlo. Y todos se animaron a hablar frente a quien llamo el maestro o pinche tirano,
y hablaron de que se habían sentido vulnerados. Lo comunicaron con compasión, no desde el enojo, que esperaban que yo resolviera, y que se dieron cuenta de que ellos también podían haber parado la situación. El maestro, pinche tirano, que ya había en otras actividades comportado en forma agresiva con su familia, y lo vimos todos, pidió disculpas, que se dio cuenta de su ansiedad. Y esa fue la última vez que participó. Nadie le dijo que se fuera. Cuando hay árboles madres, es decir, personas que guardan su energía en el amor, aunque vengan personas en desorden emocional, no nos hace caer. Y todo lo tomamos como un aprendizaje. Debíamos empoderarnos y no lo hicimos. No aceptar violencia, comunicar desde la honestidad, no desde la frontalidad. La frontalidad lastima. Y me reí, el universo nos decían, sigan participando. En mi caso les conté la verdad, no les dije que las veía en la tormenta del ego, pero sí les dije que quería que sintieran que había horizontalidad. Y que ese fue el falso ego, no debía empequeñecerme, pues quien tenía el conocimiento era yo. Ya había visualizado lo que iba a suceder, no me empoderé, no entregué mi medicina. Empoderarse no significa hablar desde mi ombligo, si no estaría empoderando mi ego. Hay que saber escuchar también al otro. Días posteriores con Mónica hicimos un reiki a los canteros para limpiarlos de esa energía que se había suscitado. Les voy a contar en este Maite a nivel personal como ejemplo de las sombras, que nosotros pensamos que la sombra es todo malo, y en circunstancias en que tuvimos que reprimir cosas quedan ahí guardadas y se convierten en nuestras sombras, que para su nivel más alto puede llegar a suscitar envidia hacia otro que está haciendo lo que él tiene guardado y reprimido. Es en su nivel más alto, pero puede venir bajo autoestima, dudas. Entonces les voy a contar el ejemplo de lo que a mí me sucedió. Si bien Vera me había pasado la pipa, yo aún no la pasaba. Y comprendí por qué en este Maite, cuando hablamos de la violencia, yo veía que había muchos pseudo chamanes, como le dicen, que se aprovechaban y vulneraban a la gente. Y en este Tao Maite hablé de ello y me di cuenta que hablaba desde el enojo. Por lo tanto, lo único que podía hacer para no estar enojada era enfrentarme a esas sombras. Así lo hice y no voy a dar el nombre, pero hice una cita con uno de esos chamanes vía internet, que recuerdo que en el Facebook lo tenía como en su información como chamán vía online. El portador de el petemguá y el bastón del pueblo guaraní. Eso me daba un enojo impresionante, como también aquellos que daban ayahuasca y después lo soltaban a las personas, no solo lo hacían adictos espirituales, ya que la ayahuasca no es para tomar todos los meses, sino que además después no le hacían un sostenimiento. En nuestras ceremonias, que son sencillas, que solamente es el fuego, se sigue moviendo al que participa en los días posteriores. Entonces hay que tener un sostenimiento porque es una ventana que se abre. Y eso a mí me enojaba mucho. Venían mucha gente que había tomado ayahuasca y que no sabía qué hacer con lo que se le había despertado. Así que ese día yo me dirigía hacia la cita con este señor, pero me tuve que dar vuelta, no me di cuenta en ese momento, porque había en la ventana un venteveo que no entraba ni se movía. Pensé que estaba herido, así que lo entré. Y así llegué al apartamento de este señor, un señor muy buen parecido, de muy buen porte, y me llevó a una salita y sin mediar palabra puso sus piernas entre las mías, me la dejó encerrada con sus piernas, era un señor grande,
Me agarró de las manos, pero me dio vuelta las manos agarrándome la muñeca, dejándome inmovilizada. Comenzó a besarme la frente, la nariz. Y yo me sentía totalmente vulnerada por este hombre arrollador en su presencia, y me imaginaba cuántas mujeres vulnerables que estaban heridas y que se le presenten así, como con ese falso cariño. Pero en ese momento me cae la ficha, por así decir, me viene la luz de que el Ven Te Veo es mi animal de poder. Él venía a decirme algo y yo lo había pasado por alto, pero me maravillé tanto de lo que es la naturaleza, lo que es este poder de entender lo que es la cosmovisión ancestral, que me iluminé de esa maravilla. Tanto de luz irradiaba que el hombre no pudo vibrar en su densidad, en lo que yo estaba vibrando, y se retiró, y ahí yo tomé el control de la situación. Y ahí charlamos y le dije de por qué cobraban tanto, que eso es un poco lo que me enojaba, porque justamente una vez en una caminata se cruzaron dos serpientes, en la que recuerdo que yo cobraba 2.000 pesos, estadía, caminata, comida, y que ellos por una caminata solamente 4.000 pesos por cabeza. Estoy hablando ya de esto hace años. Lo que él me contestó, bueno, si ellos quieren pagar, que paguen, después de todo, dice él. Y bueno, y ahí yo comencé a tomar el control de la situación y me fui. Pero me fui por primera vez sintiendo lo que es estar enamorado de uno mismo. Porque ¿cuál era mi sombra? Mi sombra era pensar que yo podía serme una de esas personas que utilizan la espiritualidad para su ego. Y yo estaba convencida que todo lo que yo hacía lo hacía por amor. Quizás habiéndome sacudido ya de las sombras de mis caridades, y lo hacía todo por amor, y en mi mente vinieron todos los abrazos, todos los encuentros, y me fui con una gran emoción en el espíritu, y a partir de ahí comencé a pasar la pipa. Y una anécdota de este Maite: en una de esas veces que fui a regar y a ver cómo estaban, veo que un maíz de un compañero se cayó. Uno puede observar cómo se cae. Por ejemplo, si se cae para el otro lado del Maite, quiere decir que está desconectado. Si se cae, ya habíamos aprendido que era algo que esa persona estaba dejando atrás, estaba soltando. Pero este Maite de este compañero se había caído, y siempre se caen enteros, pero este estaba quebrado como en 3 partes. Así que lo llamé y le dije: hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Estás raro? ¿Te pasa algo? Sí, dice. ¿Cómo sabes? Dice: en este momento estoy en el sanatorio porque me caí y me quebré 3 costillas. O sea, otra vez nos hablaba el Maite, nos decía, y podíamos ver cómo estábamos. Teníamos que seguir aprendiendo. Y ahora nos iremos al 9º Maite, que fue el más atípico de todos.